de matemática 1 recordamos que había un resultado muy bueno, muy interesante, que era aquel que nos relacionaba la diferenciabilidad con la continuidad. Había un resultado que nos decía que si una función real de variable real era diferenciable, era decir, si existía la derivada de la función en un valor x, entonces la función era continua en ese valor. Vamos a ver que no necesariamente eso ocurre con las derivadas parciales, porque aquí estamos hablando de derivadas parciales, no necesariamente es el mismo, no necesariamente es la generalización de la definición de diferenciabilidad. Vamos a ver más adelante qué es lo que significa que una función de dos variables sea diferenciable y qué relación tiene con las derivadas parciales. Derivadas parciales y continuidad. Una función real que depende de dos variables x y y puede tener derivadas parciales con respecto a x y a y en un punto dado, sin que la función sea continua en ese punto. Por ejemplo, vamos a considerar la función f de R2 en R definida mediante f de xy igual a menos x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si xy es distinto de 0 y 0 si xy es igual a 0. Entonces, si xy es distinto del 0, 0, la derivada parcial de la función ya sabemos cómo es. ¿Okay? Aplicamos nuestras propiedades y nos queda de esta forma. Y con respecto a y, aplicamos las propiedades y nos queda de esta forma. ¿Okay? Eso significa que esas derivadas existen. ¿Okay? Aquí las vemos, esto está definido. Estas son funciones racionales en dos variables, porque son el cociente de funciones polinómicas. ¿Okay? Sabemos que las funciones polinómicas están definidas en todo R2 y las funciones cocientes están definidas, las funciones racionales están definidas en todo el dominio. Y observemos que en el único sitio donde el denominador no está bien definido, o sea, que se hace 0 es en el origen, pero resulta que el xy es distinto del 0, 0. Ahora, ¿qué pasa si xy es igual a 0, 0? No podemos buscarlo directamente por la definición de la función, entonces no tenemos que ir a la definición del límite. Buscamos los límites, muy parecido a lo que trabajamos en casos anteriores, y nos da 0. Buscamos este, ¿ok? Y también nos da 0. Eso significa que las derivadas parciales con respecto a x en el 0, 0 existen y es 0. Y con respecto a y también existe y es 0. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces que las derivadas parciales de f existen para cada par xy que pertenece al plano. ¿Ok? Porque para xy distinto de 0, 0 lo buscamos anteriormente. Y para el 0, 0 lo buscamos aquí, existe. ¿Ok? Ahora, por otra parte, por ser f una función racional en R2 menos el 0, 0, tenemos que f es continuo en cada xy distinto de 0, 0. ¿Sí? Recuerden cómo se define la función para valores xy distintos de 0, 0. Se define así. ¿Ok? Otra vez, este es el cociente, esta es una función racional. Y una función racional es continua en todo R2, excepto en aquellos valores en donde no esté definido o donde el denominador se hace 0. Pero es que yo estoy quitando el 0, 0. Por lo tanto, esta función para xy distinto de 0, 0 es continua. ¿Qué pasa con el 0, 0? Vamos a ver.
Para estudiar la continuidad en el 0, 0 vamos a tomar dos conjuntos. El conjunto es S1 de los XY que están en R2 tal que Y es 0. Es decir, yo me estoy moviendo en el eje de las X. ¿Ok? En el eje de las X. Y S2, los XY que pertenecen a R2 tal que Y igual a X. Esta es la función identidad. ¿Ok? Es decir, que en el plano, si yo me estoy moviendo en el plano, ¿ok? Si yo me muevo en el plano, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién es ese 1? Todo lo que están aquí. Cuando Y es igual a 0, es decir, el eje de las X. Fíjense que el 0, 0 está aquí. Él pertenece a ese conjunto. Recuerden que lo que queremos utilizar es las trayectorias. ¿Ok? El teorema sobre las trayectorias. Entonces el 0, 0 está allí. Pero Y igual a X, bueno, vendría siendo esto. Esto es Y igual a X. Y también Y igual a X pasa por el origen. Pasa por aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el límite de la función cuando XY pertenece a S1 y cuando XY pertenece a S2. Algo así. ¿Ok? Cuando está en S1, ¿quién es Y? Y es 0. Sustituyo y me queda 0 sobre X cuadrado, este es el límite de 0 y este es igual a 0. O sea que me dio 0. ¿Ok? El límite de f de X. Ahora, cuando lo hago por S2, yo sustituyo Y por X. ¿Y qué me da? Menos X cuadrado sobre 2X, y aquí me da menos 1, y esto es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos? Conseguimos dos trayectorias para las cuales el límite en uno me dio 0 y en el otro me dio menos 1. Con esto lo que estoy concluyendo es que el límite no existe. Como son distintos, por teorema, el límite de la función no existe. Y por lo tanto, la función no es continua en 0, 0, a pesar de que las derivadas parciales de la función existen en 0, 0. Con esto lo que estamos diciendo es que la existencia de las derivadas parciales no implica que la función sea continua en ese punto. Entonces aquello de que, bueno, si la función si la derivada existe, la función es continua. No se aplica aquí. Si las derivadas parciales de una función existen en un punto, no necesariamente la función es continua en ese punto.